por lo que llegué a escuchar en más de una ocasión. Parecía que con ellas compartía una relación más intensa, de un trato diferente al que tenía conmigo. En ese tiempo, mi mente no se detenía a cuestionar si aquello era correcto o moral. Para mí, todo parecía tan natural como respirar. De manera ingenua, incluso llegué a pensar que eran los designios de Dios. Sin embargo, también debo ser justo al decir que Armand nunca utilizó esa carta para justificar lo que hacía. No mencionó al Todopoderoso ni a ningún mandato celestial. En lugar de eso, nos sedujo con algo mucho más terrenal. Su manera de ser, esa presencia que envolvía y atrapaba como una red invisible. Una vez estaba en una situación que me preocupó mucho y que tenía que ver con mi salud. Recurrí de nueva cuenta a mi abuela para pedirle consejo. Le llamé por teléfono y le comenté todo lo que estaba pasando. Ella me dijo: tienes que alejarte de ahí, ya. Si te quedas, vas a haber problemas. Y sabes que esas cosas siempre acaban en tragedia. Consigue un trabajo en otro lugar, pero sal de ahí cuanto antes. Es una advertencia. No quiero que termines pagando el precio. Estúpidamente, no le hice caso y simplemente seguí haciendo lo que hacía porque, también debo decir, que económicamente me iba muy bien. Pero ya empezaba a notar situaciones muy complicadas con Madison. Recuerdo una vez, mientras caminaba con mi bandeja de comida, que como si estuviéramos en una especie de prisión, me escupió y de un golpe torpe, quizá no tanto cauto, rompió el plato que llevaba. Según ella fue un accidente, pero su mirada burlona decía otra cosa. Cuando Armand presenciaba estos incidentes, trataba de mantener un equilibrio. Nos llamaba la atención a todos, como si así pudiera disipar la culpa o la responsabilidad de alguien en particular. Pero incluso entonces, era evidente que su carácter no estaba a la altura de esas situaciones. Aunque se esforzaba por aparentar firmeza, Madison siempre hacía lo que quería. Era imposible ignorar el trato preferencial que recibía. Armand nunca le alzaba la voz. Por el contrario, le compraba cosas, le daba más dinero que a los demás y se esforzaba por complacerla de formas que no terminaba de comprender. Había algo en su dinámica que resultaba desconcertante. Lo más extraño era cuando le pedía, en ciertas ocasiones, que se ausentara sin explicaciones. Nunca entendí por qué, pero había algo en esas ausencias que parecía envolver todo en un aire de misterio, una sombra que no podía despejar de mi mente. Pero así era. Armand le pedía que se ausentara, sin dar explicaciones claras. Después de vivir tantas situaciones extrañas y desconcertantes, llegué a pensar que necesitaba buscar apoyo, algún tipo de consuelo. Así fue como se me ocurrió la brillante, o tal vez desesperada, idea de acudir al padre Marcio. El padre Marcio era un hombre regordete y bonachón, vecino de una parroquia en el pueblo aledaño. Su reputación de ser afable y comprensivo lo precedía, y cuando llegué a hablar con él, me trató bien, con una cordialidad que en otro contexto habría sido reconfortante. Sin embargo, mientras hablábamos, algo me inquietó. Había algo en su mirada, un brillo indeseado, una lascividad apenas disimulada que me puso en guardia. Sentí cómo la incomodidad se apoderaba de mí y en ese momento comprendí lo que debía hacer. Era hora de seguir el consejo de mi abuela. Tenía que irme de ahí. Ahora, al mirar atrás, no puedo evitar preguntarme si el padre Marcio sabía más de lo que aparentaba. Quizá él también estaba al tanto de todo lo que ocurría, de los secretos oscuros que parecían envolver aquel lugar como una neblina persistente. Después de ese penoso incidente, me fui a la casa parroquial. Gustavo,
precisamente en la oficina, en ese momento, llegó don Jorge. Me vio triste y muy desesperada. Se me acercó y me abrazó. Creo que intuía que tenía una relación con el padre Armand, pero yo estaba muy preocupada por el trato que me estaba dando Madison. Un trato sumamente despreciable. Después, fui a buscar ayuda con el padre Marcio y salió peor. No había alguien que pudiera ayudarme. Sin embargo, sentí mucho calor. Me sentí muy protegida en los brazos de don Jorge. Le platiqué algunas cosas sin decir nombres. Sin embargo, yo ya conocía a su familia, la manera de pensar de ellos, una familia sumamente tradicional. Entonces, bajo ninguna circunstancia iban a creer todo lo que yo estaba pasando ahí y sobre el tema de cómo se administraba la parroquia, que teníamos todo en orden. Pero había un dinero que se utilizaba una vez al mes o cada mes, y era cuando el padre Armand hacía sus viajes. Entiendo que a la ciudad capital. Me sentí muy confortada, y a partir de ese momento empecé a tener una relación con él. Yo sabía que él era un hombre casado, pero también sabía que me sentía muy cómoda y segura con él. Así fue como comencé mi relación con don Jorge. Posteriormente, debo decir que el pueblo en donde estaba la capilla, la gente era sumamente fanática. Yo era creyente, pero tal vez porque observé muchas cosas, dejé de ser tan creyente. Entonces, traté de comportarme de la mejor manera. Don Jorge me frecuentaba de vez en cuando, siempre traía una flor. Al principio me pareció un gesto amable, pero con el tiempo comencé a notar algo extraño en él. Había algo en su mirada, en su forma de moverse, que me inquietaba. Mi intuición me advirtió, pero no hice caso. Debería haberlo hecho. Con el paso del tiempo, sabíamos bien los horarios en que no estaban las hermanas Madison y Addison, porque en ocasiones escuchaba claramente al padre Armand salir de la habitación de Madison. Al principio me daba molestia, me daban celos, pero con el paso del tiempo dejé de sentir celos por Madison. Sin embargo, yo escribía cartas, mis pensamientos, porque realmente estaba muy enamorada del padre Armand. No lo pensaba como un pecado, no sentía culpa por eso. De alguna manera lo había normalizado. Después de esa situación, me di cuenta de que la relación con don Jorge estaba creciendo y escalando. Y cada vez que no había nadie en casa, en la casa parroquial, nosotros hacíamos una pequeña fiesta privada. Nos gustaba tener una buena botella de tequila que poníamos a congelar y veíamos películas eróticas para adultos. Yo sabía que el tercer viernes del mes, el padre Armand se ausentaba, como mencionaba. Algunas veces se ausentaba con Madison, otras con Addison y otras con las dos. Un sábado, precisamente, yo ya estaba acostumbrada a ver que ellos no se encontraban. Y entonces nosotros aprovechábamos para cumplir nuestras fantasías ahí en la casa parroquial. Ese día, yo estaba esperando alguna visita y, como mencioné, fue el último día de mi vida. Cuando no estás en este plano, todo se siente extraño, como si estuvieras atrapada en un estado de shock, de confusión, pero también de una ligereza que jamás había experimentado en vida. Era como si todo peso, todo dolor, se hubiera desvanecido y me descubrí flotando, elevándome poco a poco. De repente, todo a mi alrededor cobró una claridad abrumadora. Podía ver el pueblo entero como nunca antes, la casa parroquial con sus paredes desgastadas, la parroquia misma, imponente y silenciosa, al lado de un viejo establo en desuso. Solo quedaba una pequeña área donde aún ataban caballos, un vestigio de tiempos mejores. A mi derecha,
El parque relucía con su sencillez. Árboles bien cuidados y bancos de hierro forjado y flores que daban vida al entorno. Frente a él, el ayuntamiento local se alzaba, modesto pero digno, como el corazón de un pueblo clásico. Desde mi altura, las calles estrechas y adoquinadas se extendían como un mapa vivo y todo parecía cobrar una dimensión diferente. Seguí elevándome, sintiendo una desconexión extraña pero pacífica, viendo cómo los árboles se empequeñecían y las casas se reducían hasta parecer de juguete. Fue en ese momento cuando, de forma paulatina, algo me llamó de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Regresé. Y ahí estaba, frente a mí, la escena de grotesco, desagradable, un espectáculo de sangre y saña. Mi cuerpo, abandonado como si no tuviera valor, mostraba una maldad que parecía desbordar todo límite. Bajo ninguna circunstancia merecía esto. Lo reconozco, no fui una santa. Cometí errores, quizás demasiados, pero la forma en que me quitaron la vida, eso fue un exceso que nadie debería sufrir. No le di importancia por el momento, porque como he mencionado, todos esos sentimientos ya no los tienes. Pero lo que sí tienes es una plena conciencia. Salí a la calle y tomé rumbo por las calles empedradas. Había una neblina, una bruma muy intensa. Las luces parecían desvanecerse. Empezaba a trasladarme, porque no puedo decir que iba caminando esperando encontrarme a alguien con quien pudiera platicar. Sabía, porque tenía mucha experiencia con mi abuela, que a las personas cuando se iban de este plano siempre las esperaba un familiar. Sabía que había muerto, pero no había ningún familiar, por lo que decidí alejarme poco a poco por la calle principal del pueblo. No había nadie. Si hubiera visto a alguna persona, tenía la certeza de que no me podría comunicar con ella. Hasta que, en la parte final de la calle, ya para salir hacia un camino vecinal, observé una luz muy tenue pero que me llamaba. No era el túnel, el clásico túnel que mencionan las personas cuando fallecen. No, esta era una luz muy tenue, muy bonita, muy llamativa. Era muy diferente a eso. Sabía que me iba a encontrar a alguien ahí y empecé a escuchar mi nombre, como un susurro en el viento que decía Marilu, Marilu, Akbet. Por lo que respondí y acudí a su llamado. Si llegaste hasta aquí donde pocos llegan, es porque te gusta el misterio. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte lo que viene. En la próxima entrega, nos adentraremos en la retorcida psicología de Don Jorge. No te lo pierdas.